Pues seguimos con la madurez, a ver si maduramos un poquito, ¿no? No, pero no me refiero a los años, ¿no? El primer día que iniciamos esta serie sobre la madurez espiritual, recordamos cómo el apóstol Pablo, hablando sobre este tema, lo presentaba como un proceso que va desde la niñez espiritual, desde el nacer de nuevo, a la perfección, a la madurez en sí misma. Después de haber hablado tan excelsamente, veíamos en el Primera de Corintios capítulo 13, eso, después de haber hablado tanto acerca del amor de una manera tan excelsa, acaba el capítulo, va acabando en el versículo 11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y una buena ilustración de lo que significa la madurez, ¿no? Dejas atrás la infancia, no la puedes retener, aunque hay quien la retiene y tiene 40, 50, 60 años y se comporta como un niño, ¿no? O una niña. Decíamos que esta palabra de 1 Corintios, dejé lo que era de niño, esta palabra, una palabra griega, que es katargeo, que significa literalmente dejar a un lado, descartar, dejar inoperantes pautas de comportamiento que eran de niño y ahora ya no son de niño, ahora son de adulto. Pero también es cierto que estos días pasados hemos visto los impedimentos, algunos impedimentos para madurar, para crecer, ¿no? Estuvimos viendo algo de cómo gestionar un poco el tema de la ira. Estuvimos viendo también el tema del perdón. ¿Qué hacemos con el perdón? ¿Cómo lo llevamos? ¿Qué importante es el perdón en nuestras relaciones? Y el último día estuvimos hablando un poco de la mentira, ¿no? de la lengua mentirosa, de la vida mentirosa, ¿no? Y como esto hay muchos. Lo que hoy vamos a tratar, de alguna manera, engloba muchos aspectos, aunque vamos a centrarnos bien en esta palabra, y que tiene que ver directamente con el cristiano. No vamos a pensar en otras personas que no son cristianas, pero tanto aquellos que nos siguen desde la distancia como los que estamos aquí, vamos a pensar desde una perspectiva de que yo soy una persona que ha conocido a Dios, que se ha entregado a Dios, que quiere crecer y descubro que hay una cuestión muy importante que es esta, la integridad. Así que hoy vamos a pensar un poco en la integridad. Vamos avanzando hacia la madurez con integridad. Cuando decimos que algo está íntegro, ¿qué idea tenemos? Cuando algo está íntegro, que está completo. Compramos una bolsa de pasta y si falta, vemos que falta, decimos esto no está íntegro, está incompleto, ¿no? Un poco la idea en lo material, pero pensamos cuando algo es íntegro, pues que eso, que no le falta nada, que no está roto, que está completo, que está bien. Ahora bien, cuando decimos que una persona es íntegra, ¿qué nos viene a la mente? Cuando una persona es íntegra, ¿qué nos viene a la mente? Que lo que dice, lo cumple. Que lo que dice, lo cumple. Si yo me comprometo en una cosa, bueno, que eso es compromiso también. Bueno. Pero lo que dicen es verdad. ¿Cómo? Que lo que dicen es verdad. No, el íntegro. No es íntegra, es que está Ah, bueno, el que no es íntegro. Vale. integridad, quiere decir que esta persona no es íntegra. No, hombre, no. Es falsa, es mentira. No, es al revés. Si es íntegro, no es falsa. Él se entiende. ¿Perdón? Me sugiere la perfección. Una persona íntegra para mí me sugiere... Bien. Bueno, reconocemos una serie de valores que tiene la persona,
¿verdad? Reconocemos esa serie de valores y que la hacen realmente imperturbable frente a la adversidad. Vamos a ir viendo todo esto, ¿eh? Y que incluso defiende esos valores, esa persona, hasta el extremo. Puede llegar hasta el extremo, como vamos a ver, incluso con su vida. Bien, antes de seguir adelante con esto, creo que es importante que no confundamos integridad con honestidad. No confundamos, vamos a ver algún concepto. Hay una diferencia muy sencilla. La honestidad nos puede llevar a reconocer que lo que hicimos o lo que habíamos hablado no era lo apropiado. Somos honestos y decimos, mira, eso está mal y tal. Somos muy honestos. Pero podemos ser tremendamente honestos y... Exacto. Entonces, totalmente, podemos ser honestamente no íntegros. ¿Por qué? Porque el íntegro o la integridad impide, esa integridad que uno tiene, impide decir o hacer el mal. Porque uno puede ser honesto, honestamente hacer daño, ¿verdad? Yo soy muy honesto y la suelta, ¿no? Y te suelta las palabras. Soy muy sincero, ¿no? Soy muy sincero. Sí. Sí. Yo estoy pagando mucho dinero al Estado por Sí. lo que recibo. Mm. Yo sé que si yo pongo la dirección de Alemania, como que vivo en Alemania, entonces lo que yo me envían de Alemania lo declaro allí y lo que me dan aquí lo declaro aquí. Y entonces no tendría que pagar casi nada. Pero eso no es integridad. Exactamente. Sería honesto, pero no íntegro, por ejemplo. Muy bien, gracias, Encarna. Bien, ser honesto es decir la verdad de lo que pienso o de lo que yo justifico, de lo que he hecho, mientras que ser íntegro es no dar lugar a la mentira, por ejemplo, ni a la difamación. Así que hay una cosa importante con la integridad, es que la integridad trabaja a 3 niveles. La integridad tiene que ver con uno mismo, tienes que ser íntegro con los demás, pero también con Dios. Así que trabaja en esos 3 niveles y de eso hablaremos un poco. Pero hay la dificultad de que si yo no soy íntegro conmigo mismo, no lo voy a ser ni con los demás ni con Dios. Por eso yo tengo que mirarme a mí mismo para trabajar esa integridad. Muchas veces no somos íntegros nosotros mismos por no querer reconocer o aceptar nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras intenciones en muchas cosas. Por ejemplo, como hemos visto en días anteriores, no reconocer que mentimos, por ejemplo, si es que mientes, o que nos cuesta perdonar, no reconocerlo, eso habla mucho de nuestra integridad, ¿verdad? Si soy una persona que no reconozco, pues que de tanto en tanto largo la lengua o digo falsedades, si no lo reconozco, eso habla mucho de mi integridad. Por eso la integridad es una fortaleza de carácter que se resistirá realmente ante los embates y tentaciones que son infinitas. Es decir, ser íntegro, otro concepto, ser íntegro es escoger entre el bien, lo que está bien y lo que está mal. Y ahí se determina mucho cómo es mi integridad. Y vamos a ver los procesos. Es decir, vamos a escoger aquello que moralmente es bueno o no es bueno. Y obrar del lado del bien es integridad, es no importar las consecuencias más allá incluso de los beneficios, porque muchas veces buscamos el bien, hacer el bien o conseguir lo que está bien, porque detrás hay unos beneficios, ¿verdad? Hay unas
unos resultados buenos, pero muchas veces al mostrar integridad no hay seguridad de recibir ningún tipo de beneficios. Es decir, la cuestión es que la integridad tiene que ser visible y clara, tanto en aquellos que han experimentado muchas veces esos embates de la vida, ¿no? Nos acordamos claramente, por ejemplo, de las personas que han sufrido el martirio, ¿no? Para nosotros es muy evidente su integridad, su confianza en el Señor, su compromiso con el Señor, les lleva a un punto de incluso dar su vida por su fe y por sus convicciones. Así, ahora bien, el cristiano, ¿dónde puede conocer su integridad si no es en el Dios? Si no es en el Señor, ¿cómo va a conocer su integridad? Si no es conocer a Dios, si no uno no pide auxilio, ayuda a Dios, ¿cómo va a vivir esa integridad? Dice el salmista, el Salmo 25, Salmo 25, versículos, ¿lo tenéis? 25, Salmo capítulo 25, yo creo que tanto papel te confunde. Sí, 25, versículos 20, pues el 20 y el 22. ¿Quién lo tiene? ¿Tienes tú mismo? El 20 y el 22. No, versículos 20 y 21. A ver, volvamos a ver, tranquilos. El Salmo 25, versículos 20 y 21. Ahora lo digo yo. Gracias, disculpar. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Si queremos buscar la integridad, hemos de acudir al Señor. Y es nuestra referencia y no podemos confiar exclusivamente en nosotros mismos. Pero lo iremos viendo en este rato que vamos a estar juntos. Vamos a ver modelos de integridad. La integridad tiene que ver con todo el ser humano. La integridad tiene que ver con el corazón, involucra los sentimientos. La integridad involucra la mente, es decir, los razonamientos, los pensamientos. La integridad tiene que ver con la voluntad, con decisiones. La integridad es como levantar una muralla de protección, de defensa ante cualquier ataque a nuestra propia conciencia que pueda venir de cualquier parte, puede venir desde Satanás hasta otras personas que estén alrededor nuestro. Bien, en las Escrituras encontramos muchos ejemplos, muchos modelos de hombres y mujeres que fueron íntegros. Quizá el más paradigmático no lo vamos a mencionar hoy, pero sí, pero tienes razón, también. Yo diría que el más paradigmático de todos es, aparte de Jesús, por supuesto, en lo que podemos extraer una serie de reacciones, es José. El caso de José. José estuvo a punto, conocéis bien la historia, José estuvo a punto de morir por mano de sus hermanos, pasó la esclavitud durante un tiempo, pero llegó a las más altas instancias del gobierno faraónico de Egipto, y hubo momentos en la vida de José que él pudo mostrar su integridad. Pero especialmente hay una que
es un pasaje que lo vamos a leer ahora, es en Génesis capítulo 39, Génesis 39, versículos del 7 al 16. Y aquí pido, por favor, que vayamos leyendo, vamos así y vamos para atrás. Bien, Génesis capítulo 39, versículos del 7 al 16. Aconteció de... Sí, vas bien. Sí, sí. ¿Cuántos hay de versículos? 7, 9. 2 versículos, por favor, cada uno. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿Tens? Roger. Versículos. El 9 y el 10. Del 9 endavant, vale. No, 2. Ja. En aquesta casa ningú no té més autoritat que jo. No m'ha prohibit res, i llevat de tu que ets la seva esposa, com podria jo cometre una acció tan malvada i pecar contra Déu? I per més que ella insistia, dia rere dia, Josep però no li feia cas i es negava a dormir amb ella. Bien. Àngels, por favor, ¿puedes seguir? Es el 11, ¿verdad? Y el 12. El 11, no, sí. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. 13. Había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. 15. Y viendo que yo alzaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Bien, hasta aquí, gracias. Es una historia, un fragmento de la historia que es muy conocida, ¿no? Cómo la esposa de Potifar intenta seducir a José. En esta historia hay 2 momentos claves. Uno es cuando José, responde a la mujer con razonamientos, y quiero insistir en eso, con razonamientos sobre lo que está bien y lo que está mal. Él se lo explica, lo que está bien y lo que está mal. No puede defraudar la confianza de su amo, que es Potifar. Su amo ha confiado en él y no puede fallar a esa confianza, y además él, José, lo valora como maldad. Eso está mal, está mal. Y en el caso, además, de caer en la tentación, él es consciente que pecaría contra Dios. Es decir, pasa primero un razonamiento, evalúa lo que está bien, lo que está mal, y además tiene en cuenta que va a pecar, si cae, va a pecar contra Dios. Se puede pasar un buen rato, pero pecaría contra Dios. Por eso dice: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Eso nos habla de una fortaleza de carácter y de integridad. Y el segundo momento clave es cuando ella, como ha leído Marcelo, le coge por su ropa y literalmente dice: huye, huye, sale corriendo.
Es decir, esos dos momentos, lo que, para empezar, y todo eso trasladándolo también a nuestras propias experiencias. Por eso vamos a sacarle jugo a esta historia. De esa experiencia hay dos cosas muy claves. Primero, reflexión y luego acción. Eso demuestra la integridad. Que te paras, reflexionas y escoges lo bueno y pasas a la acción. Porque si no pasases a la acción, no tendría ningún valor. Así que José mostró esa integridad y nos enseña algunas características. Vamos a ir repasando algunas de estas características. En primer lugar, nos habla del dominio, el dominio propio. Ante la insistencia de la mujer de Potifar, José mostró firmeza y control. Quizá nosotros podemos decir que es cuestión de carácter. Bueno, es que tenía a lo mejor José un carácter fuerte. No es una cuestión de carácter más fuerte o más débil, o que dependa de la tentación. O si fuera otra tentación, a lo mejor hubiera caído, no tan grave. No. Pablo, por ejemplo, le recuerda a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, estas palabras. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le recuerda, entre otras cosas, a Timoteo que por medio del Espíritu Santo está actuando el dominio propio, en este caso en nosotros, en el creyente. Pedro también lo añade a la lista, si por favor podéis buscar, Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Pedro lo añade a la lista de las cosas, aquellas cosas que nos han sido dadas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Aquellas cosas que nos han sido dadas, dice, por el poder de Jesucristo. Ya, pero sí, pero estoy diciendo el capítulo 6. No, uy, ¿cómo estamos hoy, esta noche? Versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Sí, ¿ya lo tienes? Léelo, por favor. ¿Qué es lo que dice Pedro? Versículo 6, a ver dónde estamos aquí. Ay, que está tapado. 8, 5, 6. Ay, segunda de Pedro, capítulo. Que no lo encuentro. Segunda de Pedro 1, 6. Aquí, ahora lo veo. Está, Gracias. muy bien. Vaya. Y con gafas y todo. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Como decía antes, Pedro, esto añade una lista de aquellas cosas que nos han sido dadas por el poder de Jesucristo, y entre ellas, formando parte de este proceso de madurez, está el control, el dominio propio. Hay una palabra similar a dominio propio que también la tenemos en el Nuevo Testamento y que es requisito para todo aquel que tenga alguna responsabilidad en el ámbito de la Iglesia, especialmente en el liderazgo. Esa palabra es sobrio. Sobrio. ¿Por qué? Ya sabéis, el que está ebrio pierde el control. El sobrio, en estos momentos yo creo que todos aquí estamos sobrios, me imagino que sí. Sí. Bueno, felicidades. Cuando tenemos excesos de alcohol, entonces perdemos el control, dejamos de tener dominio propio. Y la palabra de Dios menciona en muchas ocasiones, sobre todo en el Nuevo Testamento, esta característica de sobriedad. Por ejemplo, en Tito, capítulo 1, versículos 7 y 8. Tito, la epístola de Pablo a
Tito, gracias. ¿Lo tienes? Tito, ¿cuántos capítulos tiene la epístola de Tito? Ah, bueno. Tito, capítulo 1, versículos 7 y 8. ¿Sí? Sí, hace referencia al liderazgo. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. También esta otra, todo es una ampliación de lo mismo, ¿no? Pero está hablando de ser dueño de sí mismo, sobrio, con dominio propio. Es una característica que no solamente, lógicamente, es para aquellos que tengan liderazgo en la Iglesia, sino que nos salpica a todos los creyentes. También hay otro pasaje, que no lo vamos a leer, que se refiere precisamente a las ancianas, que sean sobrias, nos dice otro texto. Exacto, no amadoras del vino también. Qué bueno te sabes eso. Otra característica, volviendo a José, es el sentido del deber. José se sentía responsable. Estamos hablando de características de la integridad. José se sentía responsable de la confianza depositada por Potifar para el cuidado de su casa. Le había dejado a su cargo el cuidado de la casa, incluida la esposa, lo cual implicaba no robar ni lo material, ni tampoco mancillar el honor de ese hogar, ¿no? de su amo. Y esta cuestión del sentido del deber, a mí se me hace, pensando en nosotros, que muchas veces esto es como un coladero, ¿no? Muchas veces tenemos, en general, es como un coladero donde hay muchos agujeros que allí se nos escapan muchos detalles. Y por llevarlo a terreno más práctico, como iglesia, incluso como comunidad, pues eso nos habla del cuidado de las cosas, ¿no? De las cosas, por ejemplo, de este lugar, ¿no? De este lugar donde nos reunimos. El tema de la limpieza, que luego lo recordaremos esta semana. El tema de que las cosas estén en su sitio, que haya limpieza en la cocina, en los baños o donde sea, ¿no? El sentido del deber, el que tengo que hacer, lo que tengo que hacer, aunque a mí no me corresponda, porque cuando estamos en comunidad, estamos en iglesia, en congregación, tenemos el deber de cuidar no solamente a las personas, sino también a las cosas que el Señor nos provee. Pero bueno, después de esta exhortación paso al siguiente punto. Otro aspecto que lo hemos visto antes, de parte de José, que muestra esa integridad, tiene que ver no solamente con su responsabilidad, sino la razón por la cual siente esa responsabilidad es el temor de Dios. El temor de Dios. Cometer aquella ignominia de acostarse con la mujer de Potifar no era otra cosa para él que pecar contra Dios. Eso lo tenía claro. La ofensa no solamente sería a Potifar, sino a Dios. Y eso era lo más importante. Así, ya sabemos que no se trata del temor de Dios, no se trata del miedo a Dios, sino del temor reverente hacia la santidad de Dios y hacia lo que Dios se merece, que no es otra cosa que la honra. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 23. Proverbios capítulo 19, versículo 23. Por cierto, también en Proverbios, como sabéis, hay muchos temas y la integridad se repite mucho a lo largo de Proverbios. Proverbios capítulo 19, versículo 23. ¿Quién tiene Marina?
No, no, no. No. Si lees con el micro, por favor. Gracias. No es tan fuerte. ¿Qué va? El temor de Jehová es para vida, no. Sí, para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Así que el temor del Señor no es otra cosa en términos prácticos que tenerle en cuenta, obedecerle. Y significa precisamente, dice, el temor de Jehová, del Señor es para vida, es para vivir, para las cosas del día a día, para lo cotidiano. Pablo, después de recordar a los corintios que eran templos y que eran ellos y somos nosotros templos del Espíritu Santo, ¿os acordáis un poco del pasaje? En 2 Corintios, después de 2 Corintios capítulo 6 lo menciona eso, pero después de decir eso, exhorta, para avanzar a la madurez, exhorta a vivir en santidad, que dice que es el temor de Dios. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, lo leo yo aquí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice, perfeccionándonos en el temor de Dios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Para José era importante tener en cuenta a Dios, y eso forma parte de la integridad. Y cuanto más temo del Señor, tengo ese temor del Señor, de su santidad, más pasos estoy dando en mi integridad. Límites. A ver. Otro aspecto importante, decía antes que la integridad es como levantar murallas de defensa, como levantar murallas de protección. Y esto es lo que hizo José. Puso límites ante el acoso de la mujer, porque la mujer insistía. Muy probablemente el rechazo de José no fue de un momento. Las decisiones de José seguramente que las había tomado mucho antes. Ella insistía día tras día, que hemos leído, día tras día, seguramente con provocaciones seductoras, pero la cuestión es que la determinación de José era firme, porque ya hacía tiempo que él había determinado mantenerse íntegro. Porque a lo mejor en un momento, aquí te cojo, aquí te mato, y mete la pata. Su integridad venía de mucho más atrás. Así que las decisiones de carácter moral nos enseñan, a ti y a mí, nos enseñan que las decisiones las tenemos que tomar en frío, que viene como resultado de decisiones en el pasado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un esposo o una esposa, desde el momento o antes de unirse a su esposa o a su esposo, ha de tomar la decisión de que nunca será infiel. No te lo tienes que tomar a lo largo o después de unos cuantos años. En el chip has de tener puesto que no vas a ser infiel. Y si en algún momento llega la tentación, que llegan, que pueden llegar, tú ya tienes en tu chip puesto que tú no vas a ser infiel. Ahora habéis visto ese anuncio de un banco, ¿no? Hay un banco que está anunciando, se ve ahí en los preparativos, el novio está con sus amigos, llega la novia y la novia le dice, está vestida de novia, que ¿cómo es que estás aquí? No puedo verte el vestido de novia. Y la novia le dice que, bueno, que el compromiso, que como máximo 12 meses. ¿No lo habéis visto eso, ese anuncio? 12 meses. Y claro, el hombre dice, bueno, pues ¿un año? Dice, sí, un año. Se compromete hasta un año. Bueno, No, a que a lo mejor dentro de un año se acaba el matrimonio.
Bueno, esta es la mentalidad actual, es cierto. Muchas parejas empiezan diciendo, bueno, si funciona bien, ¿no? Pero es un ejemplo de que nosotros hemos de poner los límites desde mucho antes de iniciar esa relación, por ejemplo, y reafirmarnos en eso. Hay una frase lapidaria que yo creo que la conocemos muy bien, de Pablo, que a pesar de haber sido siempre de inspiración en mi vida, aún así veo que fallo y que a veces meto la pata. Es esta. Todas las cosas que... Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esta frase es una frase de estas, es un versículo de estos que hay que ponerlos aquí. Y tiene mucho que ver con la integridad, porque yo determino el no hacer cosas, aquello que pueda estorbar esa integridad y esa madurez. Eso es poner límites. Esto es poner límites. Quizá es la parte más difícil que nos cuesta a todos. De decir, por aquí no paso, por aquí no voy a pasar, y mantenerse en eso, claro. Y aún así, uno de los personajes, hoy no vamos a mencionar porque hay muchos modelos, pero el caso de David, que tanta integridad mostró en momentos determinados de su vida, como cuando estuvo allí en aquella cueva y estaba Saúl y dijo, yo no voy a tocar ni siquiera no lo voy a matar como sus soldados le pedían, ¿no? Él se mantuvo íntegro porque Saúl había sido el escogido por Dios, ¿no? Pero luego cayó, ¿verdad? Luego cayó con Betsabé, tanto en una fornicación como también en un asesinato. Pero bueno, y luego fue restaurado. ¿Qué es otro aspecto muy importante de José? ¿Qué hizo? Huir. Eso es lo que hizo. Salió corriendo. Pablo lo expresa de muchas maneras. Ahí esta imagen, sale corriendo, ¿verdad? Lo expresa de muchas maneras Pablo, el apóstol Pablo, el huir. Y especifica algunas cosas. Estos versículos, vamos a ver si somos capaces de rápidamente leer estos 4 pasajes. ¿Vale? Voy a pedir a Roger, el primero, Primera Corintios 6:18. ¿Tú pots llegir? El Primera Corintios, tú el 10:14. 10:14. Vamos, estemos por aquí y así el micro irá pasando. Primera Timoteo 6, del 10:11, y tú, Segunda Timoteo 2:22. Son algunos ejemplos muy prácticos de lo que hay que huir. Gracias. Gracias. ¿Lo tenemos? ¿Ya? Sí. Esta vas a leer Primera Corintios capítulo 6, versículo 18. Fugir d'una vida lividiosa. Qualsevol dels pecats que cometem, l'home són exteriors al seu cos, però qui porta una vida lividiosa peca contra el seu propi cos. En catalán, lividiosa, y que es fornicación en castellano. Tú leerás 1 Corintios 10:14. Yo. Sí. 10:14. Sí. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Vale. Fornicación, huir de la fornicación, huir de la idolatría. 1 Timoteo 6, del 10 y 11. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
Aquí. El John, ¿lo tienes? Sí. El otro texto es 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Son algunos ejemplos de huir, en definitiva es huir de la tentación, ¿no? Huir de la fornicación, de la idolatría, del amor al dinero o a las cosas, de las pasiones, huir de las adicciones, de tantas otras cosas que hay que hacer como José aquí, salir corriendo, ¿no? Siempre lo decimos, ¿no? Si alguien, a veces caemos en algún tipo de pecado es porque estamos donde no deberíamos estar, porque vemos lo que no deberíamos de ver, porque estamos en una conversación que no tendríamos que estar, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso lo mejor es salir, huir, no involucrarse. Y esto, si no lo hacemos, entonces sí que es un signo de debilidad, es un signo de que nos falta esa fortaleza de integridad como la que tuvo José. Y para acabar, digamos, un poco la historia de José, extrayendo algunas conclusiones, pagar el precio. José tuvo que pagar un precio al ser acusado, lo hemos leído al principio. La mujer entonces se sintió ofendida, menospreciada, despechada, resentida, lo que fuera, y entonces inventó una historia que no era verdad, algo similar a lo que le pasó al Señor Jesús, que le acusaron de muchas cosas para finalmente ser condenado en la cruz, lo cual para nosotros ha sido y es un beneficio. José, como resultado de esas mentiras de la mujer de Potifar, pues fue encarcelado, pero lo que son las cosas, ¿no? Nos habla siempre de la soberanía del Señor, porque luego, allí en la prisión, pues su vida cambió y lo catapultó para llegar a estar donde estuvo, ¿no? Como ministro de, de alimentación o de lo que fuera, pero con cargo importante en Egipto. Ahora, la cuestión es que si queremos vivir de una manera íntegra, hemos de estar dispuestos a pagar el precio. Y no sabemos nunca. Hemos de estar dispuestos a pagar algún tipo de precio. Quizá suave, ligero, quizá ocasional, temporal, o quizá algo más grave y más serio, como incluso la muerte, ¿no? El propio Señor Jesús lo advirtió, no es algo que nos sorprende, ¿verdad? En numerosas ocasiones lo dijo a sus discípulos, que seguirle a Él iba a ser difícil, que iban a sufrir, y seguirle a Él significa también, para seguirle a Él hay que mantenerse íntegro e íntegra. Y eso puede acarrear consecuencias graves. Por ejemplo, vamos a leer en Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Marcelo, por favor, puedes coger y lo leéis atrás. Versículos del 14 al 17. Vale, perfecto. Aunque a esto solamente es el versículo, creo que es el último. Pero está bien, léelo. Sí. Lucas 21, versículos del 14 al 17, son palabras del Señor Jesús. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Me seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hay una advertencia seria. Pero fijaos, como ha leído Marcelo, proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder. Vale, no te preocupes, pero tienes que mantenerte firme. Ajá. Y eso
es una evidencia de integridad ante la adversidad que pueda venir o que nos viene, ¿no? Porque quizá este es un extremo, pero conocemos en el pasado, en nuestra historia aquí en España, como en otros países actualmente, están sufriendo. Bien, recordemos pues algunas características de integridad. A ver si me salen aquí, no me recuerdo ahora si tengo... No. Sí. Recordemos, algunas características de integridad es dominio propio, sentido del deber, temor de Dios, límites, hay que marcar límites, hay que huir y hay que estar dispuestos a pagar el precio. Estos son algunos rasgos de la integridad en el creyente. Y no vamos a entrar en los detalles. José no es el único modelo de integridad. Podemos ir buscando en las Escrituras diferentes historias, ¿no? Por ejemplo, el rey Josías que se atrevió, un rey muy joven, se atrevió a quitar todos los ídolos, a eliminar el espiritismo y a derrocar esas estatuillas y poner la ley de Dios en medio del pueblo. Tenemos el caso de Sadrach, Mesach, Abednego, esos tres compañeros, esos tres amigos de Daniel, ¿verdad?, que también tuvieron que experimentar ¿el qué? El horno de fuego. El horno de fuego. El horno de fuego. Eran tres exiliados, juntamente con Daniel y otros muchos, allí en Babilonia, pero estuvieron dispuestos a sufrir algo como eso y el Señor los libró. El mismo Daniel, leemos en el capítulo 6, también Darío, el rey Darío, bueno, los sátrapas y aquellos que estaban alrededor suyo quisieron que le adorase y él dijo que no iba a adorar al emperador y el emperador tuvo que pasar por el aro y meter a Daniel en el foso de los leones y luego el Señor lo libró. Daniel se mantuvo firme. Esta es la idea de la integridad. Juan el Bautista, que perdió la cabeza por decir la verdad a Herodes y toda su parentela. O el caso de Esteban, otro, que en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles es tremendo, ¿no? Como él confronta el pecado de ese pueblo que ha rechazado a Jesús. Y así muchos. Job, que decías antes, el propio David, en fin. Y la historia del cristianismo está llena de hombres y mujeres que han mostrado su integridad hasta las últimas consecuencias. Todos estos casos nos hablan de llevar una vida íntegra que implica, como decía al principio, reflexión. Vamos corriendo de aquí para allá, nuestra vida está llena de muchas urgencias y no reflexionamos. Implica reflexión, pero implica también tomar acciones. Tener una clara identidad de quién soy yo delante de Dios, quién soy yo, y actuar con valentía. Porque la valentía, como hemos leído al principio, no depende de nosotros, sino depende de que Dios nos da esa valentía. ¿Y cómo se consigue todo eso? Pues, desde luego, poniendo nuestra mirada en el Señor. La integridad no es un carnet. El otro día que repartimos aquí el certificado de membresía, pero yo no puedo repartir un certificado de integridad. No podemos. No lo venden en ningún sitio, ni se imprime. Así que la integridad posiblemente es algo que yo tengo que ir trabajando en mi propia vida. Es cierto que integridad tenemos otra palabra que usamos mucho más, que es santidad. Quizá podría ser un equivalente, porque todas estas características de integridad y muchos más hablan de muchos aspectos, pero lo que de verdad nos ayudará a avanzar en la madurez, en esa madurez, lo que de verdad nos va a ayudar es vivir en santidad. ¿Por qué? Pues porque somos santos y la santificación forma parte de ese proceso de madurez. Hay este salmo, el Salmo 15,
versículos 1 y 2, dice, Jehová, ¿quién? Dice el salmista, aparece aquí en nuestros títulos, en un salmo de David, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Esto es una buena radiografía. Una buena radiografía. Lógicamente ahora no podemos habitar en tabernáculos, en tiendas, y nuestra intimidad, nuestra relación con el Señor es de otra manera, por medio del Espíritu Santo. Pero ante la pregunta de quién, yo creo que la respuesta es clara. ¿Quién puede estar en esa intimidad con Dios? El que anda en integridad. Andar significa vivir en integridad. Y es esa persona, según este salmo leemos, que anda en integridad, no solo dice la verdad, lo cual podemos incluso autoengañarnos, sino que vive, tanto en lo privado como en lo público, esa integridad. No es una cuestión solamente, es que yo estoy muy bien con el Señor. Como decíamos al principio, hay 3 niveles, ¿verdad? Nivel de uno mismo, mi integridad con los demás y mi integridad con Dios. Bien, acabamos. Fijaos, vamos a acabar leyendo el resto de este Salmo 15. El Salmos capítulo 15. Y con esto acabamos. Salmos capítulo 15. ¿1 y 2? No, todo el Salmo vamos a leer. Vamos a leer todo el Salmo. No, pero todos, vamos a leer todos. Sí, leéis un versículo cada uno, por favor. Desde el principio. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Es que ahí lo veo mejor. Ya, pero sin micro no se oye nada. Ajá. Ah, vale. Yo todo no, yo ya he leído 2, ahora que sí. Así sigo yo. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Bien. Sí, ¿lo pasas? Gracias. No, el versículo 4 y ahora el 5. Leer, por favor. Pero digo que el versículo 4 no lo ha leído completo. Sí. No. El 4 no. En los ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Marina, ha leído el 3. Ahora tú lees el 4. ¿Cómo estamos? Tranquilos. Yo digo, si no lo acaba. Ay, madre mía, dice el 4. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún anda jurando en daño suyo, no por eso cambia. El 5. ¿Vols llegir? Sí. Vale, aviam, jo ho veig. Aviam, el 5. Aquí, ¿quién ¿Quién su dinero no dio a usura, no contra el inocente admitió en hecho? Cohecho. Si no ho veig. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Bueno. A trancas y barrancas, pero hemos conseguido leerlo. Ánimo, traeros las gafas. Bien, este salmo, el Salmo 15 describe al íntegro. Fijaos, en el versículo 2, ¿cómo es el íntegro? Dice que es íntegro en su interior, el que anda en integridad y habita verdad en su corazón. También es íntegro al hablar.
Versículo 3, la primera parte, dice, el que no calumnia en su lengua, en su conducta, en su manera de hacer. Es íntegro el que no hace mal. Versículo 3, la segunda parte, el que no hace mal a su prójimo. Versículo 4, en sus valores, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, tiene claros sus valores. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y finalmente, incluso en el manejo de su dinero, quien su dinero no dio a usura. Efectivamente, la integridad son muchos aspectos, pero ha de ser una aspiración de cada creyente, de cada hijo e hija de Dios, de que Dios quiere que seamos personas íntegras, que vivamos en integridad. Y forma parte de la santidad, del hecho de que somos en nuestra identidad somos hijos de Dios, somos santos, somos apartados, y por lo tanto, por ese camino es el que debe transitar el cristiano. Pues que el Señor nos ayude a vivir en integridad, ¿sí?, hacia la madurez, porque eso va a ser de beneficio y de bendición para nuestra vida, para los que nos rodean. Estamos tratando muchos aspectos prácticos estos días. Espero que de todos ellos el Señor nos ayude a tirar adelante todo esto. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?